Muy buenas a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy comenzamos una miniserie en la cual iremos descubriendo 5 curiosidades de diferentes países del mundo. Vamos a recorrer el mundo a través de las curiosidades, así que quédate, coge palomitas y disfruta de cada uno de estos vídeos. En el vídeo de hoy comenzaremos con 5 curiosidades que no sabías de Japón. Y es que si vas a viajar a Japón o su cultura te gusta tanto como a mí, este vídeo es para ti. Número 1. Si hablamos de Japón, algo que se nos viene a la cabeza y de lo cual tenemos que hablar sí o sí es del trabajo allí, ya que para ellos más que un empleo pues es una forma de vida, a diferencia de en muchos otros países. Y es que ¿sabías que la cultura laboral japonesa es conocida por ser muy intensa, estricta y a la vez estructurada? Tienen costumbres que pueden ser muy raras vistas desde fuera, y esto es lo que nos llama la atención y la curiosidad que venimos a hablar en el vídeo de hoy. En muchas empresas japonesas lo que vienen siendo las horas extra no se pagan formalmente, y más aún si eres asalariado. Existe cierta presión social para que te quedes a hacer más horas aunque tu jornada haya acabado. Pero claro, esto realmente es un problema porque ha llegado a casos extremos en que algunas personas han llegado a fallecer en su puesto de trabajo. Como siempre, en Japón suelen tener diferentes palabras o kanjis para referirse a determinadas cosas, y en este caso se llama karoshi, que es básicamente muerte por exceso de trabajo. Pero esto no es todo, estoy seguro de que hay muchas más cosas respecto al trabajo que os puede llegar a sorprender. ¿Sabías que dormir la siesta allí está bien visto? Se interpreta como que estás trabajando tanto que estás agotado. Vamos, algo impensable en muchísimos países. Pero no me malinterpretéis, obviamente siempre y cuando no se detecte que estás como rehuyendo del trabajo. Eso obviamente está muy mal visto. Pues bien, al gesto de estar como presente mientras duermes en el trabajo también tiene un nombre y se llama inerumi, que básicamente es eso, estar presente mientras duerme. Por último, estamos muy acostumbrados en general a que evidentemente cuando acaba nuestra jornada laboral pues nos vayamos para casa. Pero allí, en Japón, existe una costumbre relacionada con el trabajo en salir a tomar copas con tu jefe o con tus compañeros. Y sí, esto es prácticamente una obligación. A esto lo llaman nomikai. Y básicamente no ir puede estar mal visto e incluso interpretarse como una falta de respeto hacia ellos. Continuemos con nuestra siguiente curiosidad. Si hablamos de Japón, tenemos que saber que es un país muy seguro y honesto a la vez. Y bien, es que Japón es considerado uno de los países más seguros y más honestos de todo el mundo. Si pierdes algo en Japón, ya sea el teléfono, la cartera o el bolso, es muy probable que alguien lo recoja y lo entregue en la comisaría más cercana o incluso en la estación de tren más cercana. Es más, las estaciones de tren suelen tener un lugar específico dedicado a objetos perdidos para todas aquellas personas que pueden perder algo, ya sea en la propia estación o en un propio tren. Los japoneses consideran un deber cívico el devolver las cosas ajenas. Es más, está muy mal visto que esté relacionado con robar. Es decir, a ellos no les puedes poner la tesitura de que estás robando porque es algo que tienen muy interiorizado como que está muy mal. Y para rematar con esta curiosidad, un dato muy interesante de esto es que un 70% de las carteras que se pierden en Tokio, que es una ciudad gigantesca de Japón, pues son devueltas íntegramente con todo el contenido que tiene en su interior. Es decir, ni siquiera les roban nada, ni acreditaciones, ni dinero, ni nada. Son entregadas intactas, básicamente. Para continuar con nuestro vídeo sobre curiosidades de Japón, tenemos que hablar sobre una que destaca sobre todas ellas, al fin y al cabo, y es sobre la puntualidad de los trenes. Este país no es que solo tenga trenes tremendamente rápidos, sino que además los tiene increíblemente puntuales. Ya os digo yo que os podéis fiar con total tranquilidad de la aplicación de Google Maps, ya que funciona con total precisión, especialmente en Japón. En nuestro viaje, pues evidentemente la utilizamos para movernos por los diferentes lugares, y ya sea por la puntualidad de los trenes o incluso de los autobuses, funciona perfectamente. Es decir, si te dice que va a estar ahí a las 10:34, ahí está. Así que no te preocupes, porque si pierdes un tren o un bus, pues que sepas que la aplicación de Google Maps incluso te puede decir cuándo va a estar el próximo. Quitando este dato adicional sobre Google Maps y Japón, ¿sabías que el famoso tren
Shinkansen, el cual recorre el país a más de 300 km/h, tiene un retraso promedio de menos de un minuto al año. Esto a simple vista parece algo bastante fácil de decir, pero es una increíble locura. O sea, es decir, el tren en general no tiene más de un minuto de retraso, es decir, tiene una puntualidad espléndida. Pero claro, a veces también surgen preguntas a modo curiosidad sobre qué pasa realmente, ¿no? Si un tren se retrasa, ya que son tan perfectos con la puntualidad, ¿qué ocurre si se retrasa un tren? Pues bien, si el tren sufre un retraso de al menos unos 20 segundos, oirás al personal pedir disculpas a través de los altavoces. Pero es que si el tren se retrasa más de 5 minutos, emitirán certificados a los diferentes pasajeros que los necesiten para presentarlos en el trabajo, escuela, médico o allá a donde vayas, ya que esto será una medida de justificación por el retraso que te ha provocado a ti. Pues bien, estos certificados se llaman Chien Somei Sho y es lo que os digo, os los dan en caso de que los necesitéis si estáis acudiendo tarde a vuestra cita debido por el retraso del tren. Para continuar con nuestras curiosidades, algo que me sorprende realmente de este país, sobre todo por todo lo que he podido indagar, ya que obviamente esta no la puedo vivir en mi propia carne y persona allí, es lo que cuesta realmente hacer amigos allí. La dificultad para hacer amigos en Japón es una de esas curiosidades culturales que realmente sorprenden bastante a todos. Pues sí, todos sabemos que Japón es un país muy moderno, seguro y tecnológicamente avanzado, pero pese a esto, las relaciones sociales es algo bastante complejo allí. En términos generales, los japoneses respetan muchísimo la armonía social, pero sobre todo también el espacio del otro. Mostrar emociones fuertes o acercarse demasiado hacia la otra persona lo consideran algo invasivo y la verdad es que les puede asustar un poco. Es por ello que a primeras iteraciones los japoneses suelen ser bastante fríos y distantes, no solo con los extranjeros, sino también entre ellos. No penséis que es algo al final cultural y que simplemente no nos conocen y tienen esa distancia. No, en general es que son así. Igual que hay otras personas que en diferentes países que pueden ser muy cercanos, muy cariñosos o muy amables o extremadamente amables, mejor dicho, hablando, pues aquí siempre suele haber un pequeño distanciamiento. Son muy agradecidos, pero van a respetar muchísimo tu espacio y no es que lo hagan específicamente por ti, sino que son así. Hacer amistades no es algo que sea imposible, pero sí que es cierto que les requiere bastante tiempo, coger confianza e incluso tener o repetir interacciones sociales para llegar a ese punto de conexión. Un detalle muy interesante es que existen dos conceptos en Japón que son el tatemae y el hone. El tatemae, digamos que es esa fachada que le muestras al público para mantener la armonía social, es decir, ser cordial, amable y demás. Mientras que el hone ya es como un poquito más, para que lo entendáis, tu personalidad interna, ¿no? Es esa forma de ser que tienes, que muestras a las diferentes personas cuando ya tienes más confianza. Y por último, pero no menos importante, una de las curiosidades que realmente llama muchísimo la atención cuando hablamos de Japón es lo limpio que está y sobre todo la pregunta que se hace todo el mundo de ¿por qué no hay papeleras allí? Atacaremos esta primera pregunta de ¿por qué no hay papeleras? Ya que esto tiene una razón histórica. Hace muchísimos años, en 1995, hubo un atentado con gas sarín en diferentes papeleras de Tokio. Este acto en general provocó la retirada de muchísimas de ellas por seguridad y la verdad es que ya básicamente no las volvieron a instalar. Por otro lado, Japón tiene una cultura muy individualizada sobre el respeto de la limpieza individual. Digamos que tienen una fuerte conciencia de que si ensucias algo, límpialo, ¿no? Al fin y al cabo. Es por ello que nosotros cuando viajamos a Japón vimos todo tan limpio que al final incluso la cultura y forma de ser que tienen allí como que se te pega, ¿sabes? No te apetece evidentemente pues ser esa persona que tira una botella al suelo y llama la atención de todo el mundo porque te va a mirar, te van a mirar y te van a mirar muy mal. Entonces allí de antemano pues siempre que vayáis de viaje y estéis dentro de su cultura y demás, pues aparte de que veréis que todo está muy limpio y obviamente hay personal de limpieza,
Si utilizáis algo y tenéis el papelito, la botella o lo que sea, pues guardarlo en la mochila o en el bolsillo y no os preocupéis porque en los diferentes 7-Eleven o tiendas que hay de conveniencia pues tenéis papeleras en general, ¿vale? Pero es muy probable que no veáis papeleras realmente esparcidas por la calle. Y bien, hasta aquí las 5 curiosidades de Japón. Espero que te hayan parecido tan interesantes como a mí. La verdad es que las curiosidades sobre este país son muchísimas, pero hasta aquí el vídeo. Despedimos con estas 5 curiosidades y nos vemos en el próximo vídeo con 5 nuevas curiosidades sobre un nuevo país. ¿Qué país crees que puede ser? ¿Te gustaría saber 5 curiosidades sobre algún país en concreto? Te leo en comentarios. Y no olvides darle un buen like y suscribirte para no perderte ningún vídeo. ¡Chao, chao!